¿Cómo están, amantes de lo sobrenatural? Sean bienvenidos a un nuevo Parasomnia Podcast. En esta oportunidad un tema bastante interesante y controversial también: las curas milagrosas a través de chamanes, practicantes de magia negra, peticiones y supuestos médicos que operan desde el otro mundo. Eso y más conoceremos hoy en este nuevo live. Quería saludar a todos los que se están conectando a través de las redes sociales, a través de Parasomnia, @Parasomnia Podcast, a través de TikTok. También estamos en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales como Visión Paranormal y Parasomnia Podcast. Y nada, les pedimos obviamente que se unan a nosotros para hacer crecer mucho más esta comunidad del misterio. Antes de comenzar, quiero saludar a todos los que se están conectando nuevamente. Ángelo, Draco, que se encuentran esta noche con nosotros también compartiendo todo lo que saben sobre estos temas que no podemos explicar, pero que todos hemos tenido algún encuentro con esto de lo sobrenatural. Quiero saludar a la familia de Gulalá. La semana pasada les comentaba esta noticia, que había crecido la familia Gulalá. Se encuentra Gulalá Express, ubicada en San Pedro, ahí a la vueltecita de lo que es la plaza, la plaza San Pedro, la plaza Sucre, conocida como la plaza San Pedro. En ese lugar se encuentra este espacio, Gulalá Express, un lugar donde van a encontrar la mejor comida, las mejores salitas, hamburguesas, en fin, se van a sorprender con la variedad que tienen ahí y con el sabor delicioso que solamente la familia de Gulalá les puede dar. Así que no se olviden, amigos, la invitación está hecha para que puedan visitar Gulalá todos los días a partir del mediodía hasta las 10 de la noche. Gulalá Express, ubicado en la calle Almirante Grau, ahí en la zona de San Pedro, un lugar muy conocido y popular de la ciudad de La Paz. Muchas gracias a Gulalá por ser parte de este live. Y volviendo al tema, amigos, a los que los atañe esta noche, a los que los llama en esta velada sobrenatural, es la sanación milagrosa, los chamanes, practicantes de magia negra. Sabemos que hay mucho, por así decirlo, engaño detrás de esto, ¿no? Pero hay ciertos casos, hay ciertas manifestaciones que se dan que no podemos explicar, y es que personas se han sanado de enfermedades terribles, como el cáncer y otras más que no podemos nombrar lamentablemente en el live, porque son temas sensibles y las plataformas hoy en día no te dejan expresarte mucho en ese sentido. Pero ya todos sabemos a lo que me refiero, y hay personas que se han sanado con supuestos médicos que han fallecido hace mucho tiempo, pero que siguen trabajando desde el otro mundo. Quiero saludar a todos los que se conectan nuevamente. Ángelo, ya te encuentras conectado, mi amigo. Hablamos de cirugías psíquicas, sanaciones milagrosas y estos médicos que de alguna manera te pueden sanar desde el otro mundo. Ángelo, buenas noches, amigo, ¿cómo estás nuevamente? Gracias por ser parte de este live. Ya estamos en el live número 10. Agradecer a todos los que han hecho posible esto, a todos los amigos que se conectan todos los sábados para compartir este tema. Y bueno, Ángelo, gracias por estar nuevamente con nosotros en este live. Mira, ya te están atacando preguntas. Recuerden que durante la semana ya lanzamos el tema de conversación para que así las personas puedan enviar sus preguntas y todas las inquietudes que tengan a través del DM, ya sea a través del DM de TikTok, Facebook o todas las redes sociales de Parasomnia. Y esta la saqué específicamente de Facebook. Mira, lo dice así, de Facebook, perdón, lo dice así. ¿Cómo explicas, Ángelo, que en las cirugías de las Filipinas los médicos saquen supuestos tumores?
con las manos sin dejar una sola cicatriz. Eso es interesante, ¿no? Se ven bastantes imágenes en redes sociales donde estos supuestos médicos operan a personas y sacan algún tipo de masa del cuerpo, pero no se logra divisar bien y no se logra ver, mejor dicho, un corte o una cicatriz. Otros dicen que son trucos de magia, prestidigitación, o en realidad es algo sobrenatural. Buenas noches, amigo, y ¿qué me puede decir sobre esto? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nuevamente acá en este nuevo capítulo de Parasomnia Podcast, el cual nosotros, como siempre, agradecemos que estén acá presentes. Y eso nos hace que ser más. Agradecer a las personas que se van conectando. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Y bueno, el tema de hoy ya es mucho más actualizado, mucho más controversial, porque estamos hablando de unas sanaciones chamánicas, ¿ya? En este aspecto, quien tiene más el tema a profundidad es Draco. Sin embargo, yo les voy a dar mi punto de vista desde lo más analítico e investigativo y un poquito más en lo lógico, ¿ya? La primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo explicas que las cirugías filipinas saquen tumores solo con las manos y no quede ninguna cicatriz? Mira, te voy a ser honesto. Lo que muestra en el video, o lo que muestran en muchos videos de estas curaciones en Filipinas, es un truco en lo personal, ¿ya? Eh, la sangre, las vísceras, todo lo que está enfocado a poca luz, tiende a tener ese tipo de juego ese juego, ese truco, esa magia del arte, ¿no? O sea, la magia del cine, como lo dicen. En este caso, sí hay algo más, porque se ha podido entrevistar a pacientes que juran que el dolor desapareció al instante, ¿ya? Esto, dice la ciencia, lo refleja con el efecto placebo. En este caso, si te dice, o sea, si te dan algo que te insisten y que te dicen que te va a hacer bien, obviamente tu psicología, tu mente va a decir, obviamente, que te va a hacer bien, que no te va a lastimar, que te va a dejar de doler. Pero yo digo personalmente, ¿y si la fe mueve algo que todavía no sabemos? Porque tengan en cuenta que no solo pasa en esto de Filipinas. En la religión católica también ha habido casos que les rinden un homenaje, una ofrenda, por así decirlo, simbológica, a la Virgen de Copacabana, a la Virgen del Socavón, que han ido paulatinamente cumpliendo cierto tipo de favores, cierto tipo de dolores. Hay personas que ruegan porque el dolor pase, porque el dolor termine, y milagrosamente se cumple. Volviendo al tema de esto de las cirugías chamánicas en Filipinas, lo lógico es que no hay una cicatriz porque no hay un corte. Pero el alivio, eso es real para la persona. O sea, se ha sentido aliviado y esta persona tiene en cuenta, tiene una fe enorme en las brujerías filipinas. Es por eso que internamente se siente bien. Pero esto es a largo plazo. Es que este tema de las cirugías a distancia y estos supuestos sanadores da para mucho, querido Ángelo y seguidores. Mira, aquí tengo otra consulta. Si de verdad hay un componente psicológico en la sugestión, es muy fuerte, ¿eso sería suficiente para que el cerebro bloquee por completo el dolor? Ahí estamos hablando, obviamente el cerebro es bastante poderoso y en algunos casos
eso sucede, en casos clínicos ha sucedido que el cerebro bloquea por ahí el sistema nervioso para que el cuerpo no siga sufriendo. Pero ¿qué crees tú sobre esto, Ángelo? Son temas bastante polémicos y también que tienen mucho que ver con la ciencia. El cerebro, la materia gris que todos poseemos, es el mejor anestésico, es el mejor anestesista de todo el cuerpo. Se ha hecho estudios que con hipnosis han hecho que las cirugías tengan un efecto sin una sola gota de anestesia. Se ha hecho video, se ha grabado, se ha documentado evidencia de que por medio de la hipnosis tu mismo cerebro puede bajar el dolor. Eh, esto, esto es la ciencia, o sea, en este aspecto de que la anestesia, el principal anestesista es el cerebro. Lo que, lo que no me cierra en este aspecto de cómo puedo bloquear el dolor por completo es cómo cómo explicamos que hay gente que teniendo tumores, teniendo alguna dolencia, siguen caminando, siguen en pie. eh, Dicen, ¿no? Muchas personas, no, es que ya me he acostumbrado al dolor, ya no siento nada, es porque tu cerebro ha hecho eso. Gracias a tu cerebro que ha visto el dolor, que ha visto el problema que tenías y ha ido bajando paulatinamente ese, esa, ese dolor físico que tenías. ¿Ya? No es bueno, ¿por qué? Porque al final de cuentas la enfermedad o el mal o el tumor está ahí y lo que se necesita es acudir con un profesional para que pueda dar el sí o el no para extirpar este mal, para ver si se puede salvar la vida. Porque el cerebro obviamente sí te va a calmar el dolor, pero no va a ser al momento, o sea, no va a ser para siempre. Va a ser va a ser mucho más doloroso con el tiempo. ¿Ya? Y bueno, no sé si decir si esto es una autosugestión, un error de diagnóstico, por así decirlo, o algo tocó ese cuerpo que no entendemos. La sugestión, por otro lado, explica mucho, pero no lo explica en totalidad en este aspecto de bloquear el dolor totalmente, por completo. Así es, amigo, pero tú, ¿qué crees de todo esto, Ángelo? Sabemos que en Parasomnia se dan los puntos de vista, es algo que es muy importante para nosotros y nadie tiene la razón absoluta, pero sí quisiera saber, y yo creo que las personas en casa también, cuál es tu punto de vista de este tema, de las sanaciones a distancias, de lo que son las sanaciones milagrosas. Muchas gracias por este espacio. De hecho, mi punto de vista es el siguiente. Yo vengo a buscar evidencias como un investigador, no para creer a ciegas que esto ha existido o no ha existido. Obviamente hasta ahora no he visto un cirujano, no he visto un médico que haya operado en un hospital con cámaras para evidenciar lo que pasa, ¿no es cierto? Más que algún tipo de filmaciones o grabaciones con fines investigativos, con fines educativos para los estudiantes de medicina. Pero también he visto gente que ha llorado de alivio después de una operación. Mira, no voy a negar su experiencia existente los médicos para poder eh, para poder sanar, para poder curar. Eso me refiero en el lado médico, profesional, que yo le voy más a ese lado. Sin embargo, no podemos desmerecer las curaciones chamánicas y las curaciones de curanderos, de yatiris, de medicina tradicional, coloquialmente dicho. Sin embargo, son dos cosas, ¿no? Es un truco, un misterio, son varias cosas que podemos analizarlas.
Y mi trabajo es separarlas, ¿ya? Recordando que también tengo yo una anécdota de un familiar que cuando nació tenía complicaciones nerviosas. O sea, me refiero que a una edad tan pequeña tenía unos ataques de nervios increíbles, ¿ya? Y la mamá de esta persona, en su desesperación, obviamente fue a buscar a los médicos. Yo me refiero en esas veces, en tiempos donde no había tanta tecnología como la tenemos ahora. El médico simplemente le dijo que se va para otro lado, ¿ok? Por no decir una palabra que nos pueden banear en el TikTok. Dicho esto, la desesperación de la mamá recurrió a la medicina tradicional, el cual no le daban ninguna respuesta, simplemente querían que haga mesa, que haga sacrificio, que ponga Zulius, justamente la fecha de agosto para la Pachamama y cosas así. No le han dado una respuesta concreta para salvar la vida de su hijo. A lo que después, posteriormente, recurrió a la última opción que tenía, que era la religión. Es por eso que esta persona dice ser que, en este caso estamos hablando de la Virgen del Socavón, es una virgen muy milagrosa. Bajo las investigaciones teológicas y religiosas, obviamente se da un marco de respeto enorme tanto a la Virgen del Socavón, a la Virgen de Copacabana, a la Virgen de Ojito, por ser patronas del área o de la zona. Y volviendo al tema, que esta persona recurrió a la religión, no dejaba de orar días, semanas a la Virgen, pidiéndole que sane a su hijo. Obviamente ella dijo, a cambio de eso voy a creer en ti, porque esta persona no creía en la religión, en la Virgen, en los santos. Y bueno, ya más de 20 años sigue acá con nosotros, milagrosamente, que no ha habido ninguna investigación, tanto científica como tradicional, en que nos pueda decir de que haya pasado algo, tal vez un milagro, tal vez una sugestión, pero esta persona está bien. Y la mamá de esta persona obviamente es fiel devota a esta Virgen. Son muchos casos de que personas atestiguan que la religión muchas veces es milagrosa. Obviamente no vamos a desmerecer que la medicina tradicional también es milagrosa. Simplemente, y vuelvo a repetirlo, es en qué vas a creer tú. Hay mucho que decir sobre eso, definitivamente. Quiero agradecer nuevamente a todos los que se están conectando. Gracias por seguirnos en @Parasomnia Podcast, por compartir el live y por unirse también a las páginas al grupo de WhatsApp. Recuerden que en todas las plataformas está anclado el QR, la imagen o si no el link directo que te lleva a WhatsApp, donde podrás ser parte de esta comunidad del misterio. Draco también se encuentra con nosotros esta noche, ya creo que no necesita mucha presentación, todos lo conocemos, practicante de magia negra, amigo de la casa y una persona que sabe bastante de esto, ¿no? Es prácticamente a lo que se dedica, este tema de sanaciones, curaciones psíquicas y físicas. ¿Cómo estás, amigo Draco? Buenas noches. Felipe y Angelo, bienvenidos al verdadero abismo de Parasomnia. Bienvenidos al rincón donde la luz muere y la razón se pudre. Olviden las supersticiones baratas de los libros de terror. Lo que les voy a revelar no son cuentos para asustar niños antes de dormir. Es la realidad que palpita debajo de sus camas, la que los observa cuando creen estar solos, en la oscuridad de su habitación. Comencemos. Esta pregunta es interesante. Mira, esta la sacamos llegó al WhatsApp al TikTok durante la semana. ¿Cómo hace un cirujano psíquico para canalizar la energía de un médico fallecido? Lo que hablaba al principio un poco. Los monjes
los monjes brasileños ocupan bastantes médicos que fueron de alguna manera bastante religiosos o que pertenecieron a un tipo de grupo seleccionado, por así decirlo, y que dieron su voto para que de alguna manera después de no estar en este plano siguieran ejerciendo la medicina. Es algo bastante interesante. Es como que hicieron una manda, ¿no? Una petición, o están cumpliendo, mejor dicho, una manda sobre esto. ¿Qué puedes decir, Draco, sobre esta pregunta? Qué interesante. Felipe, un cirujano psíquico no es un intermediario. Es un profanador. Para albergar a un médico muerto, el chamán debe apagar voluntariamente partes de su propio cerebro, mediante un trance agónico que imita la muerte clínica. En ese vacío, la entidad del cirujano fallecido, que lleva décadas hambrienta de tacto y carne, se introduce como un parásito. No manipula las manos del vivo, rasga los tendones desde dentro. El dolor físico de esa posesión es tan insoportable que el cerebro del medium lo borra para no despertar en una locura eterna. Lo que ven operar es un hombre, es un cadáver fresco, movido por un muerto. Recuerden eso. Mira, amigo, es verdad que para que estas operaciones funcionen, el paciente tiene que estar en un estado de trance o vibrando en cierta frecuencia espiritual. O funciona con cualquier persona, y yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que uno puede, bueno, con el tema de la fe, ¿no? Creo que el tema de la fe, o creer en algo, o poner toda tu concentración en algo, es muy importante, y obviamente dentro de un tipo de operación o sanación a distancia es más que importante. Pero ¿qué nos puedes decir tú, Draco, desde tu punto de vista de esta cosmovisión andina? Felipe y Angelo, la verdad es mucho más perturbadora. Funciona mejor si estás quebrado. No es una cuestión de fe, es una cuestión de fractura psíquica. Cuando el paciente está en el borde de la muerte, aterrorizado o bajo un trance hipnótico profundo, sus defensas espirituales se desmoronan, su mente consciente se aparta, dejando el cuerpo indefenso. Si intentas esto con un espacio rabioso, su propia mente bloquea el acceso, la energía choca y la carne se desgarra de forma real, provocando hemorragias internas que los cirujanos ocultan. Para que el milagro ocurra, tienes que estar dispuesto a dejar la puerta de tu alma entornada. Y algo más, siempre aprovecha para entrar. ¿Qué pasa en el plano astral durante una de estas cirugías? ¿Hay entidades oscuras que intentan interferir en la curación de la persona? Puede ser posible, se podría llamar también un tipo de desdoblamiento o un viaje astral donde tu cuerpo físico queda de alguna manera vulnerable. De hecho, está siendo operado en este plano. Felipe, imaginen el plano astral durante la cirugía como una sala de parto rodeada por océanos de tiburones ciegos. La enfermedad es energía en descomposición, y esa putrefacción espiritual atrae a las peores larvas del bajo astral. Mientras el médico opera, entidades hambrientas y deformes tiran de hilos de los órganos astrales del paciente. Si el círculo de protección cede un solo milímetro, estas sombras no solo interrumpen la cura, se alimentan de los recuerdos, de los traumas y de la cordura de la persona anestesiada. Muchos se curan del cuerpo, pero despiertan siendo carcasas vacías, con una tristeza negra que jamás los abandona. Mucho dolor, mucho sufrimiento. Gracias, Draco, gracias por tu información y gracias por compartir con nosotros. Quédate por favor en línea porque tenemos mucho live todavía, ¿no? Y este tema fue bastante pedido, me han llegado muchos mensajes que quería que habláramos sobre esto, pero también es un tema bastante difícil de abordar, ya que tiene que ver mucho con las emociones, sensaciones y también con las creencias de las personas. Y ahí va lo complicado, ¿no? Nunca vamos a coincidir exactamente uno con los otros, pero aquí en Parasomnia sabemos que, bueno, ustedes saben que lo más importante es dar los puntos de vista, y en ustedes está, como siempre,
la última palabra. Las operaciones astrales, muchos conocemos casos sobre esto, ¿no? Y hay personajes que de alguna u otra manera se han hecho mucho más conocidos y que han trascendido hasta después de la muerte. Estamos hablando de Panchita, esta curandera mexicana que fue bastante controversial. Se habló mucho de ella en los años 90, hasta principios de los 2000. Era un personaje que no pasaba desapercibido, y es que operaba con sus propias manos, abría a las personas delante de las cámaras y lograba sacar tumores y todo tipo de inmundicias dentro del cuerpo de los seres humanos que atendía. Muchas personas salieron de ahí, miles de personas salieron de ahí contando que fueron curadas milagrosamente por esta señora. Y esto es lo increíble, ¿no? Estos poderes que supuestamente tienen estos curanderos, que han sido elegidos o que han sido tocados por alguna mano, se podría decir sobrenatural, ¿no? Para que puedan hacer todo esto. Otros dicen que su fe en Dios de alguna manera logró despertar estabilidad en ellos, pero lo que sí está claro es que este caso es muy extraño, y Panchita es, como les decía, un personaje bastante interesante. Atendía a personas de todo tipo de clase social, ¿no? En la conocida Casa de las Brujas. Ahí vamos a estar viendo imágenes también sobre esta persona para que los que por ahí más jóvenes no la conocen. Fue muy conocida y es una de las curanderas que muchas personas, muchos famosos, muchos estudiosos fueron a investigarla y no pudieron encontrar, por así decirlo, el fraude. Solamente quedaron con preguntas, no supieron qué hacer o qué responder al terminar su investigación con ella. Solamente expresar su fascinación y por así decirlo, su sorpresa frente a ver este misterio, ver esta operación en vivo, en directo. Se decían que era totalmente increíble y que había una energía, una sensación, algo embargaba el espacio. Era como un tipo de embriaguez que sentían las personas antes de ser operadas por esta mujer. Entonces estamos hablando de no algo, por así decirlo, que se podría imitar, ¿cierto? Que hasta el día de hoy hay uno o dos tipos de curanderos que logran, por así decirlo, algo similar a lo que ella hacía. Gracias amigos por conectarse, gracias a todos los que están mandando los mensajes. Recuerden que aquí abajo en la caja de comentarios vamos a estar respondiendo también si es que no podemos hacerlo en el vivo. Y recuerden que estamos en todas las redes sociales como Parasomnia Podcast, y posterior a este live en TikTok estaremos retransmitiendo a través de Facebook y YouTube para que ninguno se pierda lo que pasó esta noche en esta tertulia sobrenatural. Quiero pasar ahora con mi amigo Ángelo. Amigo Ángelo, ¿cómo estás? Volvemos con estas preguntas sobre el tema de operaciones astrales, ¿no? Se dice que a través del mundo onírico, a través de este mundo de los sueños, estos doctores, estos médicos que están ahí en algún lugar esperando por estas personas que claman, que piden, que están totalmente sumergidas en este dolor, en este sufrimiento por algún tipo de enfermedad, y que su fe es tan grande que en realidad es su última opción, ¿no? Y esperan que estos médicos puedan solucionar su problema, es su último recurso. Amigo, ¿cómo estás? Nuevamente, buenas noches. Te ataco con una pregunta inmediatamente. ¿Cree que en estos casos de curaciones milagrosas juega un papel enorme el efecto placebo? ¿Qué pasa en el cerebro en ese momento, no? Tiene que estar viviéndolo para poder dar una opinión. Pero ¿qué crees tú sobre esto, Ángelo, y también lo que has estudiado en este caso? Seguimos acá, muchísimas gracias. Nuevamente, a las personas que están conectadas, agradecerles también que vayan compartiendo el live, compártanlo con sus familiares, sus amigos. Nos ayuda a crecer cada vez más. Cada vez tenemos más seguidores y más personas que están hambrientas del conocimiento. Nosotros vamos a tratar, como siempre lo decimos, cada vez vamos a tratar de descubrir muchas cosas y también compartirlas a ustedes, porque ustedes se merecen toda la verdad. Es necesario no solo irse a una sola inclinación de lo que te enseñan o lo que te dicen. Es expandir tu mente y también tener ciertos tipos de conocimientos para que tú puedas obtener tu propia respuesta. Es válido tener cada uno una propia respuesta. Y bueno, volviendo al tema de
preguntas, de la ronda de preguntas, muchas gracias a la persona que mandó esto. El efecto placebo juega un papel enorme en las curaciones astrales. Juega y mucho. El cerebro puede curarse solo si se cree. Ya, esto está probado porque el placebo no explica por qué una persona de nacimiento puede ver durante un ritual. Ha pasado que personas invidentes, por medio de rituales, han podido ver, y no solo su entorno, han podido ver incluso más allá. También ha habido personas que por una parálisis de años, una persona que está parapléjica, que no puede caminar, no puede moverse por sí solo, se ha movido en una sola noche. O sea, en un par de horas ha empezado a caminar, ha empezado a mover. Son dos preguntas distintas. ¿Es el efecto placebo? ¿Es la fe? ¿O es que en estos estados tocamos una frecuencia del cuerpo que la medicina, ni la religión, ni la fe no la alcanza? Vuelvo a repetir, el cerebro es majestuoso, el cerebro es increíble. Simplemente tenemos que descubrir para qué está hecho, para qué sirve, porque son muchas preguntas respecto al cerebro de qué es lo que puede hacer, qué es lo que más puede hacer. ¿Acaso el cerebro no sabe otra cosa más? No hace nada más. O sea, el cerebro puede hacer todo, el cerebro puede hacerlo absolutamente todo. Simplemente tienes que proponerte. Mira, aquí dice, los cirujanos psíquicos siempre operan en habitaciones con poca luz, eso sí es verdad, o con condiciones que impiden grabar de cerca con cámaras de alta resolución, que ocultan. También eso es interesante, muy pocos de ellos se dejan grabar o llevar equipos especiales. ¿Por qué? Porque esta manera de ocultar esto tan maravilloso, que si fuese real es una revolución total en el mundo, ¿no? Pero siempre lo ocultan, siempre están de alguna manera con un velo delante de ellos, ¿no? ¿Por qué? Algunos operan hasta con una manta o sábana para que no se vea lo que ocurre de abajo. ¿Por qué? ¿Qué nos puede decir de eso, Ángelo? ¿Por qué operan este tipo de cosas con poca luz y no dejan grabar de cerca? Muy buena pregunta. Pero la respuesta oficial es que la energía es delicada. Y la respuesta que yo veo, o que yo trato de ponerme, es que en la oscuridad todo puede pasar. Y cuando digo todo me refiero a tanto un truco o como algo que no quieren que veamos. Solamente esas personas que tienen el conocimiento. ¿Ya? Yo he estado en rituales astrales, en todo tipo de rituales, que cuando se apaga la luz, absolutamente cambia el entorno, cambia el ambiente, baja la temperatura, se escuchan cosas. En este último sí fue así, apagaron la luz y empezaron a sentirse cosas, empecé a sentir cosas, a experimentar presencias. Pueden ser muchos aspectos de sugestión colectiva, tal vez, o en realidad también abren un portal. Yo la verdad no tengo una respuesta clara, pero sí hay gente que ha tenido este tipo de experiencias, que no quieren contar por el miedo, por el temor de que les puedan hacer algo. Sin embargo, yo estoy aquí para tratar de desenmascarar, tratar de aclarar algunas cosas que sirven y que nos pueden servir después en un futuro, una vez que exploremos el cerebro en su totalidad.
Aquí nos dice: si de verdad estas técnicas de curación manual o energética fueran efectivas, ¿por qué los sanadores o sus familias terminan acudiendo a hospitales? Eso también es interesante. Muchas personas que se hacen llamar sanadores o que tienen ciertas habilidades y han curado a otras personas de hechos terribles, de enfermedades terribles o sucesos que le han pasado, que prácticamente la muerte es lo que sigue, no han podido curarse a sí mismos. Hay el caso de muchos pastores evangélicos y cristianos que han manipulado serpientes, sobre todo en Estados Unidos, serpientes venenosas, y que en algún momento fueron mordidas por ellas, y que muchos de ellos perdieron la vida, ¿no? Siendo y exclamando durante esa demostración de divinidad, de que si eran mordidos nunca les pasaría nada, pero sí pudieron curar personas, hacer caminar paralíticos, o de alguna manera lograr terminar con una enfermedad física, psíquica, moral o espiritual de alguna persona. ¿Por qué ocurre esto? Esa pregunta me persigue demasiado. ¿Por qué los sanadores también van al hospital si son tan buenos? Si tienes el don de curar con tus manos, ¿por qué tu familiar más cercano termina en la quimioterapia, termina con terapias diferentes para sanar? Ahí es donde mi escepticismo se va prendiendo. Es una pregunta que no se puede responder a simple vista. Se necesita analizarla y también verla de un punto de vista diferente. Pero también he visto médicos, cirujanos, doctores que tienen más de 20 años en quirófano, que tienen muchos años haciendo operaciones, cirugías, salvando vidas, para después terminar buscando un curandero, un brujo, un chamán. ¿Por qué? O sea, son preguntas que invaden. ¿Será que ambos se necesitan? ¿El chamán necesita al médico y el médico necesita al chamán? A lo que yo quiero llegar tal vez es que también hay enfermedades del cuerpo como también enfermedades del alma. Y no siempre la medicina alcanza para ambas. Y tampoco las medicinas tradicionales alcanzan para eso. Cabe decir que la respuesta ideal sería es que ambos se necesitan para poder sanar tanto en mente como en alma. Tu alma no es nada sin tu cuerpo, mejor dicho. Hay que saber sanar tanto el cuerpo como el alma. Tu alma no es nada con el cuerpo y el cuerpo tampoco es nada con el alma, sin el alma. Necesitamos de ambas para poder tener un equilibrio, tanto cuerpo como en el alma. ¿O cómo lo ven ustedes? Gracias, Ángelo. Sí, la verdad es que este tema da para mucho y es como el tema OVNI, ¿no? Es un tema que lamentablemente está tan basureado y tiene que ver mucho también con esto de la conspiración y demás, que algo que te haga ahí algo en la mente, que te cambie un poco. Y es que este tema, algo que hay ahí medio extraño, ya nos hace pensar de que es totalmente falso. Y también eso ocurre cuando quieren desviar la atención, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado también cuando algún tema o algo que está pasando se le toma como algo ridículo o se le baja un poco el perfil. Eso pasa mucho cuando quieren ocultar algo. Ahora quiero pasar con nuestro amigo Draco, que nos está esperando acá en línea. Estamos todo bien, conectados, mi amigo. Hemos pasado las semanas anteriores con problemas con la emisión. Lamentablemente fue justo en este tema de
de la noche de museos, entonces fue como una congestión en la red y muchos live tuvieron problemas y nosotros no fuimos la excepción. Esperamos que esta semana esté todo bien y se está emitiendo por ahora, creo que bastante bien, no tenemos ninguna queja en el chat. Así que muchas gracias amigos por seguir conectados. Draco, quiero ir con preguntas contigo, mi amigo. Aquí nos fuimos un poco más profundo y nadie, ¿quién más idóneo que tú para responder esto? ¿Cómo se diferencia la sanación de un médico invisible de una curación hecha por un yatiri? Esto va específicamente para ti. Felipe, vamos a hacer una comparación de un médico invisible versus un yatiri. A ver, el médico invisible es una egregora fría, no tiene rostro, es un consorcio de conciencias médicas desencarnadas que operan con la precisión de un autómata. No sienten compasión, atraen el mal como quien reúne un engrane roto de una máquina, cobrando el precio de la energía vital residual mientras tú duermes. En cambio, el yatiri sabe que es la tierra, que es un monstruo vivo y hambriento, y él no usa bisturís espirituales, usa el trueque de sangre, sintoniza con los achachilas, los dioses antiguos de las montañas. Y sabes que para quitarle una maldición hay que ofrecerle algo vivo a las sombras, y esas son a las sombras que habitan las grietas de los Andes. Es una negociación violenta con el suelo que pisas. Recuérdalo. ¿Una operación sobrenatural en el plano astral puede devolver el alma al cuerpo del enfermo? Sí, exactamente, Ángelo y Felipe. Pero el proceso es horroroso. Cuando el alma ha sido arrancada por un trauma o un ritual negro, queda atrapada en los limbos, prisiones astrales donde las sombras los torturan repitiendo el peor momento de su vida. El cirujano astral debe descender a estos mataderos espirituales, corta los grilletes invisibles y arrastra el alma de vuelta. El peligro es que al coser el hilo de plata que une el alma con el cuerpo, el cirujano puede traer pedazos de limbo, específicamente que son pegados a ellos. El enfermo despierta físicamente sano, pero con terrores nocturnos, tan vividos que desearía haber muerto en una camilla. Es mucho dolor. Mira esto, mi amigo. Cuando un brujo o sanador extrae un mal o una enfermedad del cuerpo de alguien en un ritual, ¿a dónde va a parar esa energía negativa? ¿Eso es verdad? ¿Dónde queda dentro del yatiri? ¿El yatiri hace algún tipo de expulsión? ¿Algún tipo de liberación de eso? Porque sabemos que la energía no se destruye, no solamente que cambia, muta, busca otras formas. Eso está científicamente comprobado. ¿Qué pasa con eso? Sí, Felipe, la energía del mal no desaparece, tiene memoria. Quiere volver a un hogar caliente. Cuando un sanador la extrae, debe inyectarla de inmediato en algo vivo. Generalmente va a parar a los órganos de un animal que muere reventado por dentro en minutos, o se llenan objetos que luego se entierran en encrucijadas. Si caminas por la calle y pisas el lugar equivocado, esa masa negra se adhiere a tus talones y te acompaña a casa. Y si el sanador es débil, el mal se queda en sus propias manos, pudriéndole los huesos, los dedos, pudriéndose en sí él, descomponiéndose cada día, mes a mes. Bueno, Draco, creo que te voy a dejar a nuestra audiencia para que expreses, para que nos puedas contar más sobre este tema, qué tienes que decir sobre esto. La verdad es que creo que tiene mucho que ver contigo, ¿no? Y quiero saber más y estoy seguro que la gente en casa también. Felipe y Angelo, les voy a relatar algo que me contaron hace mucho tiempo. Imaginen una noche de niebla, densa en La Paz. El frío altiplánico de la madrugada se clava en los huesos como agujas. En una antigua casa colonial, semi-abandonada en el barrio de Sopocachi, lejos de los hospitales modernos, un hombre yacía sobre una mesa de madera podrida. Su cuerpo estaba deformado por un mal maligno, una maldición de entierro
que le hinchaba el vientre como si devorara sus propios órganos. El yatiri que guiaba el ritual no estaba solo. Invocó a los médicos sobrenaturales, pero no a los santos. Invocó a los cirujanos de la ala oscura del purgatorio. Las velas de cebo crujían. De pronto, la temperatura bajó. Bajó tanto que el sudor del enfermo se congeló. Se congeló sobre su piel. Las sombras en las paredes dejaron de corresponder a los cuerpos de los presentes. Se movían solas, estirándose hacia la mesa. Sin usar una sola hoja de metal, las manos del chamán poseído por una entidad con ojos inyectados en sangre se hundieron en el abdomen del hombre. El sonido, muchachos, el sonido era el de carne fresca siendo rasgada. Y esta carne era como manos desnudas rasgando la carne, la piel. Emitía un gemido ahogado, sordo, como si le estuviera arrancando la voz desde el fondo del alma. El yatiri sacó un coágulo enorme, negro, que palpitaba como con un ritmo, como un corazón. Y emitía un olor de carne rancia que lo hizo vomitar al ayudante. Pero el terror psicológico empezó cuando el coágulo dejó de palpitar y una voz infantil distorsionada y burlista brotó del vientre abierto del moribundo diciendo: gracias por abrir la puerta. Nos gustaba el viejo, pero nos quedaremos con el que está mirando. El ayudante del ritual aterrorizó, cruzó la mirada con el enfermo. En ese instante, los ojos del paciente se volvieron completamente negros, vacíos como pozos sin fondo. El mal había sido extraído del cuerpo, sí, pero solo para dejar espacio libre a algo infiltrarse peor que se arrastraba desde el plano astral. El hombre se levantó de la mesa, curado a la mañana siguiente, pero jamás volvió a parpadear. Hoy camina por las calles de La Paz, mirando fijamente a los extraños, buscando el próximo envase que su nuevo huésped va a devorar. Gracias, Draco, gracias por compartir con nosotros todo lo que sabes, ¿no? Tu sabiduría, tu estudio y los años que llevas en esto no son en vano. Mira, acá nos preguntan sobre el ovni que se vio en Copacabana esta semana. Bueno, rápidamente podríamos hablar sobre eso, ¿no? Todos sabemos que en Copacabana, el Valle de la Luna, la Ciudad de La Paz, Bolivia en general son puntos energéticos del planeta Tierra, y Copacabana no es la excepción, ¿no? Copacabana tiene avistamientos todo el tiempo. Las veces que hemos ido a investigar ahí siempre hemos visto algo en el cielo, algo que no es natural, por así decirlo, ¿no? Algo que llama la atención y que el ojo clínico, el ojo que conoce sobre esto, te das cuenta de que no es un fenómeno natural, sino que es algo que tiene que ver con algún tipo de tecnología o algo así. Esto ocurre bastante, solamente que a veces no estamos mirando al cielo. Si los ponemos a mirar al cielo, amigos, dense la oportunidad, si tienen el tiempo de mirar el cielo más seguido, van a encontrar cosas muy extrañas que ocurren. Y Copacabana, por estar despejado, por estar en un lugar con tanta energía, por ser un lugar energético, vuelvo a repetir, de la Tierra, del planeta Tierra, no es para menos que ocurren este tipo de hechos, ya tanto como fenómenos ovni, como hechos sobrenaturales. Y ahora tuvo la suerte nuevamente de estas personas captar ese fenómeno, pero no es algo que no se dé cotidianamente. Las personas que viven ahí ven ese tipo de cosas a diario. Las veces que investigamos nos comentaban eso, ¿no? De que, claro, no tenemos el tiempo, la vida diaria, este ajetreo de esta vida que tenemos en la ciudad no nos permite ver el cielo, pero si lo diéramos el tiempo, como les decía hace un minuto, veríamos cosas extraordinarias. En bastantes
tours que hemos hecho hasta aquí en el Valle de la Luna de la Ciudad de La Paz, en un tour que hicimos en la noche, ¿no? Ahí terminamos el tour sobrenatural. Pudimos divisar algo súper extraño en el cielo y todos los que estaban ahí pudieron grabarlo y filmarlo, y son cosas que suceden a diario. Pero eso es lo que le podría comentar, amigos. Estamos en unas fechas bastante interesantes también. Se viene agosto, donde las energías empiezan a aflorar, ¿no? Y atraen todo tipo de sucesos sobrenaturales y extraños, ya sea en la tierra como también en el cielo, las alturas. ¿Qué cree mi amigo Ángelo sobre esto? Tú también un asiduo amante del tema del fenómeno OVNI, ¿no? ¿Qué tienes que decirnos sobre esto? Vamos a estar poniendo las imágenes, igual que ya están, creo, apareciendo, para ir apoyando un poco lo que es, ¿no? Y los amigos en casa, por ahí, alguno que no supo sobre este caso que pasó el fin de semana, que estuvieron hablando bastante en redes sociales y en televisión. Quiero decirles que me contactaron para poder hablar del tema. Lamentablemente no voy a la televisión, entonces esperé el momento para hablarlo aquí. Creo que es mejor hacerlo con ustedes, en esta intimidad que tenemos y en un espacio donde podemos decir lo que queremos y nadie los controla. Eso es lo que más me interesa a mí. Ángelo, ¿qué piensas sobre esto, amigo? Mientras estamos viendo ahí las imágenes, mira. Uy, sí quería entrar en este tema desde hace el día que lo vi. Es algo increíble porque desde que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha aceptado que existen los objetos voladores no identificados, también extraterrestres, han ido presenciando muchas cosas, se ha ido evidenciando muchas cosas. Como podemos ver en las imágenes, no solo era en Copacabana, no solo era en un lugar, sino en varios lugares donde tal vez saben algo ellos que nosotros no. Yo me enfoco más en esto de Copacabana porque más cerca está las ruinas de Tiahuanaco, el portal del Tiahuanaco, la Puerta del Sol, para ser precisos, y por otro lado, por el lado peruano, está la Puerta del Inca. Ambos son portales que cuentan las leyendas que se unen hacia otro portal, hacia otro mundo. La pregunta es ¿por qué están en esta zona del lago Titicaca? ¿Qué es lo que saben de lo que nosotros no? Eso es la pregunta que todo investigador se hace. La pregunta de cómo investigador nosotros podemos realizar. Sin embargo, también no vamos a descartar de que podría ser un dron, tal vez un reflejo, una linterna, o los satélites que generalmente van rondando en la noche. Pero que tengan esos movimientos irregulares da una inclinación mucho más asertiva a que sea un ovni. Miren, la gente no graba una luz, no grababa el objeto, no grababa el ovni. Más que todo grababa el miedo, grababa el silencio. Algo que nos hizo apuntar, algo que estaba fuera de lo común en el cielo, obviamente te va a obligar a grabar para tener evidencia, para decir que ok, yo vi un ovni, o tal vez ser famoso. Son muchos factores, pero una cosa es cierta, que lo que estamos viendo acá en Copacabana no se ha visto solo ahí, se ha visto en muchos lugares. Nuevamente me hago esa pregunta, ¿en realidad estamos solos? No, ¿verdad? Son una y más pruebas. Incluso hubo filmaciones, grabaciones en Tiahuanaco hace años atrás, donde sí se podía evidenciar ovni. Cosa que la gente, no sé si decía el gobierno de esas épocas, de esas fechas, ha tratado de descartar para no generar una histeria colectiva.
porque si es algo que no conocemos, obviamente lo vamos a temer. Vamos a tratar de eliminar este objeto para nuestra seguridad. Son muy controversiales de estos temas de los ovnis, pero en este caso, son cientos de lugares que lo han visto, muchos lugares que lo han visto, y tal vez muchas personas que lo han visto y no lo han podido grabar. Sin embargo, quedan como testigos. Y el velo es mucho más delgado, porque te das cuenta que algo nos observa. Algo nos observa, y no sabemos si es hostil o están viniendo en paz. No lo sabemos. Sin embargo, hay que estar preparados a lo que pueda pasar. Así es, mi amigo. Eso es lo que les podemos contar, amigos, así un poco de pasada sobre este tema. Quiero recalcarles, es algo que ocurre siempre y mucho más en Bolivia. En las alturas se ven este tipo de fenómenos y no es algo, la verdad, tan extraño como pareciera, sino que no nos damos el tiempo de mirar el cielo. Pero obviamente cuando se le da esta atención vuelve a explotar, ¿no? Yo tengo mi interpretación sobre esto, sobre el fenómeno OVNI. Yo creo que más que visitantes de otros planetas, yo creo que son visitantes de otras dimensiones. Pero bueno, eso lo podríamos dejar para otro live, porque también es un tema bastante interesante y que se puede desarrollar demasiado. Volviendo al tema de estas curaciones chamánicas y rituales ancestrales, ¿no? que tienen que ver también con esto que le estamos hablando desde un principio de las curaciones milagrosas, por así decirlo. Yo tengo una experiencia sobre eso de un familiar muy cercano que estaba pasando por una enfermedad terrible y que ya estaba prácticamente, bueno, lamentablemente la ciencia ya no tenía más que hacer, y recurrió a estos monjes de Brasil, ¿no? Los monjes Tupai, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero muchos ya saben a lo que me refiero. Recurrió a ello, envió la carta. En esa época se enviaba carta, y envió la carta correspondiente, fue respondida, le dieron los pasos a seguir para hacer esta famosa operación a distancia. Se le designó un médico, y este médico, se le designó un médico, que iba a ser el que lo iba a operar. Hay que decir que este médico ya estaba fallecido, pero seguía practicando, lo que él estudió y para lo que él también se preparó, y quedó, por así de alguna manera, inscrito en esta lista de médicos que utilizan este tipo de monjes para llevarnos a tu hogar a través del plano astral o el mundo onírico para que te operen. Dice que cumplió con todos los requisitos, juntó el agua, la ropa, el día, se preparó con una dieta especial días antes, le dijeron el día y el horario que tenía que recostarse. Y esto interesante ocurrió, y es que esta persona me contó de que comenzó a sentir una relajación total en su cuerpo, y que de algún momento a otro empezó a ver destellos de luz como flashes. Me dijo así, tal cual, como si estuviese sacando fotos dentro de la habitación. Y eso fue bastante interesante. Hubo un fenómeno tal vez lumínico, o lo que conocemos como orbes, y comenzó a sentir una presión en su espalda, ya que su problema era en los pulmones, y comenzó a sentir una presión y una sensación extraña junto a una relajación que no podía explicar. Después de eso, estas luces desaparecieron. Dejó de sentir esa presencia, como que había alguien en la habitación, varias personas junto a ella, y en algún momento se durmió. Al otro día despertó con un dolor en la espalda, como si algo le hubiese pasado. Y hay que decir que siguió con el tratamiento que le dieron los médicos convencionales, que era lo único que podía seguir por si esto mejoraba. Y fue increíble, porque las semanas y meses siguientes esto fue mejorando, y esta enfermedad, que se declaró como algo irreversible, de alguna manera cedió y empezó a desaparecer, empezó a disminuir este tumor, hasta que de alguna manera se encapsuló en algo bastante pequeño que era prácticamente inofensivo. Y hasta el día de hoy, después de varios años, esta persona se le dio el alta y ha seguido sus chequeos periódicos,
y no volvió a tener ningún síntoma ni ningún problema con esta enfermedad que es bastante grave y que muchas personas pierden la lucha con ella. Entonces, obviamente está este misterio, ¿no? ¿Qué pasó con esta persona? En realidad, esto que sintió esa noche fue lo que la sanó, o fue una mezcla de todo esto, de su fe y también los médicos convencionales y este médico que la trató a través de este mundo onírico, este plano astral. Es algo que nunca podremos responder, pero lo que sí les puedo decir es que eso es lo que vivió esta persona. Es alguien muy confiable que estoy seguro que jamás mentiría con algo así, y en su desesperación fue a estos monjes y bueno, acudió a estos monjes y esto fue lo que le ocurrió. Así que tengo experiencias de alguien muy cercano que vivió un tipo de operación a distancia, y es algo que no puede explicar, pero que así sucedió, y yo puedo dar fe de haber visto a esa persona muy mal, y hoy, gracias a Dios y gracias a todo esto, se encuentra en perfectas condiciones. Es algo increíble pero cierto. Ángelo, mi amigo, ¿cómo estás? Gracias por seguir conectado. Perdón, se me había ido un poco aquí la señal, pero aquí te tengo de vuelta en el Zoom. ¿Cómo se explica científicamente que un huevo cambie de forma, saque hilos o se cocine cuando te hace una limpia? ¿No es una reacción física al calor del cuerpo? Tendría que tener una fiebre terrible y casi imposible, ya que un huevo, para que se cocine, tiene que llegar a altas temperaturas, y un cuerpo, un ser humano con esa temperatura no soportaría mucho tiempo. Cada vez en estos podcasts hacemos un tema muy interesante y muy distinto. Y eso hace que la gente nos vaya viendo, nos vaya escribiendo, que investiguemos de otras cosas, de tales cosas. Agradecemos a las personas que nos han dado las pautas necesarias o las dudas necesarias para tratar de resolverlas o tratar de responder a sus preguntas. Estamos muy agradecidos, en verdad, de que gracias a ustedes Parasomnia Podcast vaya creciendo. Nosotros somos investigadores. Ustedes son la puerta de esa investigación. Yo les invito a que escriban al privado, al WhatsApp, al Facebook, que nos manden un mensaje privado y que nos indiquen qué quieren que investiguemos. También nos ayuda a crecer más, nos ayuda a alimentarnos de esta información que vamos a compartirlos obviamente con ustedes cada sábado. Muchas gracias de verdad, de parte de Ángelo, de Felipe, de Draco. Muchas gracias de verdad por estar acá. Y bueno, vamos creciendo y a poco vamos a tener muchas más sorpresas. Estén atentos a la comunidad. Muchísimas gracias. Y bueno, retomando a este bloque de curaciones chamánicas. Esta pregunta es muy contradictoria, por así decirlo. El huevo que cambia, saca hilos o se cocina en la limpia. En lo personal digo, esto es ciencia básica, la química es química básica. La albúmina tiende a cocerse a una temperatura mucho más de 36 grados centígrados, que es prácticamente la temperatura corporal de una persona. Cuando una persona tiene fiebre, cuando una persona está enferma, su temperatura tiende a subir. Y obviamente cuando vas agarrando el huevo, la temperatura no mantiene la temperatura adecuada, simplemente va aumentando y también va creando una cocción interna, una cocción indirecta, por así decirlo, porque las cocciones directas, hablando en gastronomía, es mediante un ambiente, mediante un objeto que pueda calentar hasta los 100 grados o tal vez más. La temperatura corporal va aumentando paulatinamente y eso hace que el huevo vaya creciendo. Son muchas contradicciones respecto a esto del huevo, pero hemos visto huevos con figuras exactas, clavos, ojos, caras también de personas que te echan mal. Son casualidades tal vez,
O sea, ¿por qué el huevo el huevo de una persona sana, que no tiene ningún problema, sale limpio? Y de alguien con angustia, con problemas, sale negro y revienta. Eso fue comprobado. Yo mismo comprobé este tipo de la sanación del huevo. La física, la ciencia, la química explica más que todo el cómo, el origen, la razón de ser, pero no explica por qué pasa este tipo de cosas a ciertas personas. A una sana no pasa nada, está normal el huevo, y a una que tiene angustias se pone negro y revienta. Son muchas preguntas. Obviamente, la tradición de las tribus chamánicas o la cultura saben también a qué se están metiendo y saben por qué son este tipo de cosas. Solo el problema es que no saben cómo explicarlo. No lo saben cómo explicar, simplemente dicen que es brujería, que es magia, todo eso. Obviamente es su negocio, es su trabajo, es su business. Pero sí te deja mucho que preguntar, te deja mucho que pensar. ¿Crees que rituales como curar el susto realmente curan algo físico o solo calman la ansiedad o el estrés de la persona? Lo que hablábamos antes, tal vez un efecto placebo o tu mismo cerebro envía endorfinas y demás para tranquilizarte. ¿Qué pasa ahí, Ángelo? El susto cura la ansiedad, o curar el susto ayuda también a curar la ansiedad. En medicina se dice estrés postraumático. El ritual te abraza, te nombra, te desintegra. Eso baja el cortisol y te salva la vida. En parte también es algo psicológico, pero también he visto que niños que no comían en semanas se levantan después de la mesa, no comen, no hacen nada y pueden decir que si fue la mala comida, si fue muchos aspectos, o que alguien tal vez se ha llevado su alma, su ajayu, como dicen. No tengo la verdad una respuesta como tal que el susto pueda, pueda curar o pueda afectar en muchas cosas. Sí se ha visto que los niños que cuando se asustan, hay personas que llaman a su alma, ¿no es cierto? Le hacen escupir 3 veces, le hacen tragar un poquito de tierra, llaman a su alma, de vente, vente. O sea, tradiciones como tal, obviamente sí. Pero no sé si decir si esto es algo comprobado o simplemente es sugestión. ¿Alguna vez te ha hecho eso tu abuelito, tu abuelita? Recuérdalo, porque es muy importante saber en qué tipo de cosas o qué saben ellos de lo que no sabemos nosotros o qué tenemos que entender de este tipo de cosas. Ángelo, te dejo acá con las personas para que puedas explayarte un poco más sobre esto. Te dejo a todos los seguidores para que te vayan escuchando mientras yo voy acá seleccionando algunos mensajes de mi amigo, por favor. En este tipo de cosas no tengo el conocimiento necesario. Trato de comprender lo lógico, lo básico, tal vez para tratar de explicarles a ustedes. Pero yo no vengo a decir que esto no es real, o si es real o no es real. Yo vengo a investigar este tipo de cosas. Trato de explicar para que como persona tú lo vayas dando tu propia hipótesis, dando tu propia respuesta, o tal vez respondiendo esas dudas que tenías. No hay tanto, o sea, la ciencia dice que no hay mucha evidencia
de este tipo de curaciones, pero también la gente dice a mí me curó. Científicamente y tradicionalmente se contradicen. No sabemos cuál es la verdad, sin embargo, hay personas que sí les ha hecho bien. Mentira no es. La verdad no sé hasta dónde llega, pero en lo personalmente es mi trabajo como investigador es quedarme con la duda, porque la duda es donde aparecen más respuestas que nadie lo espera. Simplemente saber a qué creer, en qué creer. Gracias, Ángelo. Quiero agradecer a todos los que siguen conectados a través de @parasomniapodcast aquí en TikTok y posteriormente recuerden retransmitiendo a través de todas las redes sociales de Visión Paranormal y Parasomnia. Draco, gracias por seguir, mi amigo. Mira, aquí te tengo una pregunta ya nomás. Cuando a alguien se le va el ajayu por un susto fuerte, ¿cómo logra el chamán convocarlo de vuelta? ¿Hay un peligro que el espíritu oscuro ocupe ese cuerpo? Vacío. Interesante eso, ¿no? Si es lo que hablábamos antes, el cuerpo queda totalmente desprotegido. ¿O habrá algún tipo por así decirlo, barrera que se impone cuando pasa esto en específico? Felipe, el robo del ajayu, del alma específicamente. A ver, vamos a ver, es como una convocatoria. Cuando el ajayu huye por un susto de muerte, se queda atrapado en el lugar del trauma, reviviendo el terror en un bucle infinito. El chamán camina a medianoche por ese sitio desierto, arrastrando una prenda del enfermo y tocando una campana de bronce, cuyo sonido desgarra el velo astral, obligando al alma asustada a recordar su nombre y seguir el rastro del regreso. El cuerpo vacío, el peligro es un espeluznante, Felipe. Un cuerpo sin alma es un edificio abandonado con las luces encendidas. Las larvas astrales y el alma en pena, que vagan hambrientas por las calles, huelen la carne tibia y sin dueño, y el yatiri. Y si el yatiri tarda demasiado en traer el ajayu, otra entidad se mudará al cuerpo. Cuando el enfermo despierta, sus gestos son sutilmente distintos, su tono de voz ha cambiado y sus ojos no miran a las personas, sino al espacio vacío detrás de ellas. En la limpia con cuy, qué interesante esto. ¿Cómo es posible que el animal absorba la enfermedad exacta del humano en sus propios órganos? Es lo que hablamos en lives anteriores de los brujos que ocupaban muchos animales para que en ellos cayera la energía negativa. ¿Tendrá algo que ver con eso? ¿Qué nos dices, Draco? La limpia con Coy, Ángelo y Felipe. Esto no es folclore, es una transferencia biológica de agonía. El cuy es un animal con un sistema nervioso hiperactivo y un campo electromagnético sumamente plástico. Al frotarlo contra la piel del paciente, el chamán genera un vacío energético en el animal. La enfermedad, que es una entidad vibratoria parasitaria, detecta el cuerpo de alrededor como un huésped más débil y fácil de subyugar. El mal abandona la carne humana y se desliza hacia el animal. Cuando abren el cuy y lo abren vivo, sus pulmones están colapsados de alquitrán negro, o su hígado está deshecho en pus directamente. Es el reflejo exacto del cáncer o el daño que estaba matando al humano minutos antes. El animal muere sintiendo la agonía humana multiplicada por 1000. Es un gran tormento y sufrimiento. ¿Qué pasa si una ofrenda o una mesa de salud se hace mal o el yatiri comete un error en el ritual? Puede pasar, hay muchos yatiris improvisados que en busca de esto, dinero, hacen mucho daño, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso, Draco? Bueno, Ángelo y Felipe, si el yatiri comete un error, si confunde una palabra del conjuro, o si la ofrenda a las potencias de la tierra no se quema por completo, el ritual se invierte y convierte en una invitación de caza. Los seres del subsuelo no perdonan los insultos. La energía
patológica que se pretendía disipar, no se destruye, se multiplica por el desprecio de las entidades invocadas y rebota como un boomerang en la oscuridad. El yatiri suele pagar con su cordura, perdiendo el habla o sufriendo parálisis repentinas, mientras que las familias del enfermo empiezan a morir uno a uno en accidentes extraños o incendios inexplicables con el lapso de 7 días. Con el inframundo no se juega, y eso recuerden esto muy en serio, muchachos. O termina siendo un plato principal, o no sabrás qué pasó. Felipe y Angelo, pasen esto al aire bajo sus propios riesgos. Pero recuerden una vez más, cuando conoces cómo funciona el mecanismo de las sombras se dan cuenta de que puedes verlas y no estás solo. Buenas noches. Gracias Angelo, gracias Draco por ser parte de este live nuevamente, el live número 10 de Parasomnia. Han pasado semanas así, como si nada, disfrutando con todos los amigos, con todos los que se conectan a través de las redes sociales para hacer crecer esta comunidad del misterio. Hemos llegado al tiempo estimado del live, lo hemos puesto un horario porque si no estaríamos 24 horas conectados seguramente y lamentablemente no puede ser así. Tenemos que darle un tiempo específico. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que mandaron mensajes durante la semana y los que escribieron acá abajo en la caja de comentarios, y a Draco y a Angelo también agradecerles por estar respondiendo y ser parte de lo que es Parasomnia Visión Paranormal. Recuerden que estamos grabando capítulos. En agosto se vienen muchas sorpresas. Es un mes bastante interesante para nosotros, y en octubre, para qué decirles, Halloween y demás, se vienen bastantes sorpresas con el equipo y estamos muy felices de que hagan crecer esta comunidad. Agradecer a todos nuevamente por conectarse. Creo que este tema da para mucho y creo que estaremos retomando este live para profundizar en temas específicos sobre la curación a distancia, pero creo que fue un buen inicio para dar un pie para profundizar más en esto, ¿no? Como decía anteriormente. Quiero agradecer a la familia de Gulala. Recuerden que está su nueva sucursal, Gulala Express, en la calle Almirante Grau, en la zona de San Pedro, un lugar tan conocido de la ciudad de La Paz, tan popular, donde pueden comer delicioso y compartir con todas las personas que se encuentran ahí. Son personas muy amables, una muy buena atención y un espacio hermoso para que puedan ir a comer así, como dice su nombre, express, pero eso no quiere decir que sea algo rico y que sea algo que van a recordar por mucho tiempo, ese sabor diferente, ese sabor especial que tiene solamente Gulala. Y no se olviden también su sucursal grande, el restaurante como tal, en la calle 7 de Obrajes, el edificio Los Cisnes. Ahí en la avenida Hernando Siles van a encontrar todo tipo de carnes a la parrilla, alitas, hamburguesas. Lo mejor que conocen de Gulala se encuentra ahí, como también en Gulala Express. Sin nada más que decirles, amigos, me despido, agradecerles nuevamente por ser parte de esta transmisión y recordarles que creo que en este live quedó nuevamente claro que lo místico, esotérico y sobrenatural en Bolivia y en el mundo definitivamente existe. Que tengan buenas noches, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Hasta luego.